Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Estamos aquí en el libro de Jeremías y vamos a leer en este video los capítulos 26, 27, 28 y 29, leyendo la Nueva Biblia de las Américas y estando aquí con la Biblia devocional MacArthur de Editorial Vida, que nos acompaña en todos estos videos. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura de tu palabra, instruyéndonos, alimentándonos, alentándonos, exhortándonos, Señor. Presentamos delante de ti nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto a 100, al 60 o al 30 por uno, para tu gloria, Señor, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 26, que es el plan para matar a Jeremías. Entre tantas veces que lo quisieron matar, aquí está uno de ellos en su relato, y va a decir así: al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor. Así dice el Señor: ponte en el atrio de la casa del Señor y habla a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar a la casa del Señor todas las palabras que te he mandado decirles. No omitas ni una palabra. Tal vez te escuchen y cada uno se vuelva de su mal camino y yo me arrepienta del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de sus obras. Tú les dirás: así dice el Señor, si no me escuchan para andar en mi ley que he puesto delante de ustedes, para que escuchen las palabras de mis siervos los profetas que les he enviado repetidas veces, pero no los han escuchado, entonces pondré a esta casa como silo y a esta ciudad la pondré por maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías decir estas palabras en la casa del Señor. Cuando Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor le había mandado que hablara a todo el pueblo, lo apresaron los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, diciendo: de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre del Señor, diciendo: esta casa será como Silo y esta ciudad quedará desolada sin habitante alguno? Y todo el pueblo se congregó contra Jeremías en la casa del Señor. Cuando los jefes de Judá oyeron estas cosas, subieron de la casa del rey a la casa del Señor y se sentaron a la entrada de la puerta nueva de la casa del Señor. Entonces los sacerdotes y los profetas hablaron a los jefes y a todo el pueblo y les dijeron: sentencia de muerte para este hombre, porque ha profetizado contra esta ciudad, como han oído con sus propios oídos. Entonces Jeremías habló a todos los jefes y a todo el pueblo y les dijo: el Señor me ha enviado a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que han oído. Ahora bien, enmienden sus caminos y sus obras y obedezcan al Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que ha pronunciado contra ustedes. En cuanto a mí, estoy en sus manos. Hagan de mí como mejor y más recto sea a sus ojos. Pero sepan que si me matan, sangre inocente echarán sobre ustedes y sobre esta ciudad y sobre sus habitantes, porque en verdad el Señor me ha enviado a ustedes para hablar en sus oídos todas estas palabras. Entonces los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: que no haya sentencia de muerte para este hombre, porque en nombre del Señor nuestro Dios nos ha hablado. Y se levantaron algunos de los ancianos del país y hablaron a toda la asamblea del pueblo y dijeron: Miqueas de Moreset profetizó en días de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte del santuario será como los lugares altos de un bosque. ¿Acaso Ezequías, rey de Judá, y todo Judá le dieron muerte a Miqueas? ¿No temió él al Señor y suplicó el favor del Señor, y el Señor se arrepintió del mal que había pronunciado contra ellos? Nosotros pues estamos cometiendo un gran mal contra nosotros mismos. Hubo también un hombre que profetizó en el nombre del Señor, Urías, hijo de Semaías de Kiriat Jeraim. Él profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra palabras semejantes a todas las de Jeremías. Cuando el rey Joacim y todos los valientes y todos los jefes oyeron sus palabras, el rey procuró matarlo, pero Urías se enteró, tuvo miedo, huyó y se fue a Egipto.
Entonces el rey Joacín envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y a todos los hombres con él a Egipto. Y trajeron a Urías de Egipto y lo llevaron al rey Joacín, quien lo mató a espada y echó su cadáver en la fosa común. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba con Jeremías, de manera que no fue entregado en manos del pueblo para que le dieran muerte. Fíjense, aquí se ve el profeta Miqueas y se ve al profeta Urías. Son dos personajes, uno tiene un libro en la Biblia y el otro no, pero Dios mandó a llamar a muchos hombres en ese tiempo que fueron sus profetas, pero que no estaban no habían escrito sus libros y fueron parte del canon bíblico. Pero Dios llamó a los profetas que tenemos los libros en la Biblia y a otras personas que también fueron profetas del Señor, que fueron anónimos en muchos casos, y otros, bueno, aquí se los menciona, como este Urías, que finalmente fueron muertos por medio del mensaje que había dado. Uno, un rey, lo mató, y el otro rey no lo mató. De esa manera, fíjense como los dos profetas, Miqueas no fue muerto y Ezequías prestó atención, y Joacín mató a Urías, no prestando atención, y finalmente de esa manera está llamando a la reflexión al pueblo a que digan no lo matemos a Jeremías. Y finalmente no lo mataron a Jeremías, y de esa manera Dios cumplió su palabra: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Bueno, allí avanzó la palabra del Señor, porque Dios cumple sus promesas y cuida a su pueblo. Ponelo en el comentario: Dios cumple sus promesas y cuida a su pueblo. Salvo cuando Dios dice basta. Bueno, una persona vive hasta que ya el Señor se la lleva, ¿no? Porque ya es tiempo de que muera, ¿no? Muera de una enfermedad, en un accidente, o que lo maten por predicar el Evangelio, que es morir como mártir y tener una recompensa de mártir en el cielo. Cuidado, eso muchas veces no lo pensamos. ¿Por qué Dios permitió que lo mataran? Era un gran predicador. Bueno, por eso, para darle una flor de recompensa como mártir por haber sido asesinado por predicar el Evangelio. Tremendo, cuidado con eso. Capítulo 27, Orden de someterse a Nabucodonosor es el título, y dice así: al principio del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de parte del Señor a Jeremías. Así me ha dicho el Señor: hazte coyundas y yugos y póntelos al cuello, y envía palabra al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de Amón, al rey de Tiro y al rey de Sidón, por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén a ver a Sedequías, rey de Judá. Y ordénales que digan a sus señores: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Así le dirán a sus señores: yo hice la tierra, los hombres y los animales que están sobre la superficie de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la doy a quien me place. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y también le he dado las bestias del campo para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también la hora de su propia tierra. Entonces muchas naciones y grandes reyes lo harán su siervo, y sucederá que la nación y el reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, a esa nación castigaré con espada, con hambre y con pestilencia, declara el Señor, hasta que yo la haya destruido por su mano. Ustedes pues no escuchen a sus profetas, a sus adivinos, a sus soñadores, a sus agoreros ni a sus hechiceros que les dicen: no servirán al rey de Babilonia, porque ellos les profetizan mentira, para alejarlos a ustedes de su tierra y para que yo los expulse y perezcan. Pero la nación que ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y le sirva, la dejaré en su tierra, declara el Señor, y la cultivará y habitará en ella. Y a Sedequías, rey de Judá, hablé palabras como estas: pongan su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y sírvanle a él y a su pueblo y vivirán. ¿Por qué han de morir tú y tu pueblo por la espada, el hambre y la pestilencia, tal como ha hablado el Señor de la nación que no sirva al rey de Babilonia? No escuchen las palabras de los profetas que les dicen: no servirán al rey de Babilonia, porque les profetizan mentira. Yo no los he enviado, declara el Señor. Y ellos profetizan mentira en mi nombre, para que yo los expulse y perezcan ustedes y los profetas que les profetizan.
Entonces hablé a los sacerdotes y a todo este pueblo y les dije, así dice el Señor, no escuchen las palabras de sus profetas que les profetizan. Los utensilios de la casa del Señor serán devueltos en breve a Babilonia, porque ellos le profetizan mentira. No los escuchen, sirvan al rey de Babilonia y vivirán. ¿Por qué ha de convertirse en ruinas esta ciudad? Pero si ellos son profetas y si la palabra del Señor está con ellos, que supliquen ahora ellos al Señor de los ejércitos para que los utensilios que quedan en la casa del Señor, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, no sean llevados a Babilonia. Porque así dice el Señor de los ejércitos acerca de las columnas, del mar, de las basas y de los demás utensilios que quedan en esta ciudad, las cuales no tomó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando llevó al destierro a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, de Jerusalén a Babilonia, con todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Y así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedan en la casa del Señor, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán llevados y allí quedarán hasta el día en que yo los visite, declara el Señor. Entonces los traeré y los restituiré a este lugar. Tremendo como el Señor finalmente confirma y reafirma la deportación a Babilonia, que finalmente si no se arrepienten y se subyugan al rey de Babilonia, se rinden ante el rey de Babilonia porque sería un emisario, un siervo del Señor. Rendirse ante Nabucodonosor sería entender la palabra del Señor y humillarse delante de la palabra del Señor. Y ellos, en su orgullo y soberbia, no quisieron hacerlo, y ya veremos el final del libro de Jeremías, donde nos relata la conquista de Jerusalén y la destrucción completa de la ciudad y del templo de Salomón. Impresionante. Falsa profecía de Ananías es el título del capítulo 28 y va a decir así. En el mismo año, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el mes quinto, el profeta Ananías, hijo de Asur, que era de Gabaón, me dijo en la casa del Señor en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, he quebrado el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar y llevó a Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que fueron a Babilonia. Yo los haré volver a este lugar, declara el Señor, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. Fíjense, ¿no? Aquí como este profeta llamado Ananías va delante de Jeremías y le dice todo lo contrario. Y así como Ananías, había muchos falsos profetas que, bueno, porque recibían pagos del rey, porque querían quedar bien con las relaciones de poder que tenían, porque tenían muchos intereses en común con la corrupción, profetizaban que Dios iba a hacer lo contrario a lo que Dios le había dicho a Jeremías. Fíjate, ¿no? Qué contradicción. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque el error está lleno de contradicciones. Totalmente, siempre es así. Entonces el profeta Jeremías respondió al profeta Ananías en presencia de los sacerdotes y en presencia de todo el pueblo que estaba de pie en la casa del Señor. Y el profeta Jeremías dijo, amén, así lo haga el Señor. Confirme el Señor tus palabras que has profetizado para que sean devueltos los utensilios de la casa del Señor y vuelvan todos los desterrados de Babilonia a este lugar. Claro, fue ironía, ojalá que sea así. Pero dice, pero oye ahora esta palabra que voy a hablar a tus oídos y a oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti desde la antigüedad profetizaron guerra, calamidad, pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Si un profeta profetiza paz, cuando la palabra del profeta se cumpla, ese profeta será conocido como el que el Señor en verdad ha enviado. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Y Ananías dijo en presencia de todo el pueblo, así dice el Señor, de esta manera romperé dentro de 2 años el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones. Luego el profeta Jeremías se fue por su camino.
Después que Ananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino a Jeremías la palabra del Señor: ve y habla a Ananías. Así dice el Señor: has roto yugos de madera, pero en su lugar harás yugos de hierro. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: yugo de hierro he puesto sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán. Y le he dado también las bestias del campo. Y el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: escucha ahora, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por tanto, así dice el Señor: te voy a quitar de sobre la superficie de la tierra. Este año morirás, porque has aconsejado la rebelión contra el Señor. Y murió el profeta Ananías aquel mismo año en el mes séptimo. Tremendo. Tremendo, porque aquí el profeta profetizó que moriría. Y el profeta falso murió. Ananías murió. Por palabra del Señor. Claro que sí. Qué tremenda situación, ¿eh? Tremenda situación, porque hoy en día harías eso y por ahí te denuncian como asesino. Como que vos fuiste el que lo mataste. No. Dios lo mató por la maldad del profeta Ananías. No, impresionante. Se transformó el falso profeta Ananías de la misma evidencia de su mentira y de su hipocresía. A través de su muerte, murió conforme a la palabra de Jeremías. Y vos me decís: la gente después de ver esto se volvió a Dios. No, siguieron obstinados en su pecado. Vamos ahora a el capítulo 29, que es la carta a los desterrados, a los que habían ido en la primera y segunda deportación a Babilonia y que estaban, allí, digamos, fortalecidos falsamente por las falsas profecías que los falsos profetas que habían ido allá estaban hablando de parte del Señor, pero que no eran verdaderos profetas, no eran verdaderas profecías del Señor, sino que los hacían esperanzarse en una mentira. Y en base a eso, aquí el profeta Jeremías le manda unas cartas a los que estaban allá y les va a decir lo siguiente: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Jeconías, junto con la reina madre, los oficiales de la corte, los príncipes de Judá y los de Jerusalén, los artífices y los herreros. La carta, que fue enviada por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y decía, fíjense, ¿no? Decía esto: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, tomen mujeres y tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a los maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplíquense allí y no disminuyan, y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: que no los engañen sus profetas que están en medio de ustedes, ni sus adivinos, ni escuchen los sueños que tienen, porque les profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los he enviado, declara el Señor. Pues así dice el Señor: cuando les hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Esperá, antes de seguir, que está buenísimo esto, pongamos en el comentario: el Señor nos da un futuro y una esperanza. ¡Qué linda expresión! El Señor nos da un futuro y una esperanza. O sea, tenemos un destino seguro en Él. En Él hay un destino seguro, hay un puerto seguro. En Él tenemos un destino y una esperanza, un futuro y una esperanza. Y sigue diciendo:
Versículo 13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié al destierro. Fíjense, le dice, van a estar 70 años ahí. No escuchen a los falsos profetas que, como en Jerusalén, decían, en breve volverán, dice el Señor. Y cuando la gente habla de parte del Señor, y claro, no lo hace, con una apariencia de falsedad, no, lo hace con apariencia de verdad, utiliza las expresiones de vi una visión, tuve un sueño, es todo mentira. Ninguna de esas expresiones son verdad, nunca los envió el Señor. Y hoy pasa eso, Rodo, un montón de veces. No solamente en gente muy reconocida, en personas del día a día que creen que Dios les habló, y es su propia mente, porque no leen la Biblia ni conocen la voluntad del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado en nosotros mismos de no caer en el engaño de saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros, pero en realidad puede ser nuestras propias emociones motivando, manipulando y creando una voluntad de Dios que realmente es ficticia, que no existe y que termina siendo una mentira que nos creemos y hacemos creer a otros. Cuidado, cuidado. Por cuanto ustedes han dicho, el Señor nos ha levantado profetas en Babilonia, versículo 15, pues así dice el Señor acerca del rey que se sienta sobre el trono de David y acerca de todo el pueblo que habita en esta ciudad, sus hermanos que no fueron con ustedes al destierro. Así dice el Señor de los ejércitos, yo envío contra ellas la espada, el hambre y la pestilencia, y los pondré como higos reventados, que de podridos no se pueden comer. Los perseguiré con la espada, con el hambre y con la pestilencia, y los haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, para que sean maldición, horror, burla y oprobio entre todas las naciones donde yo los he arrojado. Porque ellos no han escuchado mis palabras, declara el Señor, las que les envié repetidas veces por medio de mis siervos los profetas, pero no escucharon, declara el Señor. Oigan pues la palabra del Señor, todos ustedes los desterrados, a quienes he enviado de Jerusalén a Babilonia. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Masías, que le profetizan mentira en mi nombre. Yo los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de los ojos de ustedes. Por causa de ellos será tomada esta maldición por todos los desterrados de Judá que están en Babilonia. Que el Señor te haga como a Sedequías y como a Acab, a quienes el rey de Babilonia asó en el fuego. Tremendo, los quemó, impresionante. Porque obraron neciamente en Israel, cometiendo adulterio con las mujeres de sus prójimos, y hablaron en mi nombre palabras falsas que no les mandé. Yo soy el que sabe y soy testigo, declara el Señor. Y a Semaías el Neelamita le dirás, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, por cuanto has enviado cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, y a todos los sacerdotes, diciéndole a Sofonías, el Señor te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para estar encargado de la casa del Señor de todo loco que profetice, a fin de que lo pongas en el cepo y la argolla. Entonces, ¿por qué no has reprendido a Jeremías de Anatot que les profetiza a ustedes? Porque él nos ha enviado un mensaje a Babilonia diciéndolos, el destierro será largo, edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Y el sacerdote Sofonías leyó esta carta a oídos del profeta Jeremías. Entonces vino a Jeremías la palabra del Señor. Envía un mensaje a todos los desterrados diciéndoles, así dice el Señor acerca de Semaías, el Neelamita, por cuanto Semaías les ha profetizado sin que yo lo haya enviado y les ha hecho confiar en una mentira. Por tanto, así dice el Señor, voy a castigar a Semaías, el Neelamita, y a su descendencia. No tendrá a nadie que habite en medio de este pueblo, ni verá el bien que voy a hacer a mi pueblo, declara el Señor, porque predicó la rebelión contra el Señor.
Fíjense, tremendo lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque justamente son intercambios de gente que se ataca una a otra pensando que cada uno está en lo correcto y pensando que soy el dueño de la verdad y te ataco a vos y te condeno. Bueno, finalmente el dueño de la verdad únicamente es el Señor. Y el Señor le habló a Jeremías y le dijo, ese falso profeta también va a morir y a diferencia de otros, él no va a tener descendencia. Su nombre y su familia llegó hasta aquí. No habrá más descendencia para ellos. Impresionante. No, impresionante. Por eso pongamos en el comentario, Dios es el único dueño de la verdad. Dios es el único que sabe toda la verdad. Él es el único dueño de la verdad. Los demás muchas veces estamos en la mentira y no nos damos cuenta. Por eso tenemos que seguir a Jesús, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Así que sigamos adelante confiando en la palabra del Señor y seguiremos leyendo las Escrituras en el próximo video, Dios mediante. Pero no te vayas de sin ver a nuestros patrocinadores.